Pero aquí vamos a rescatar dos momentos. Uno es el del consejero Ciro Murayama, donde se avienta unas maromas que dices, güey, tú no deberías ser consejero, tú deberías ser trapecista en un circo. Entonces Ciro Murayama toma la palabra donde dice que es que se quieren llevar las oficinas para dar las credenciales del lector a oficinas de gobierno. Y que todo va a ser un apocalipsis y una tragedia brutal. Voy a poner las intervenciones en el orden en que se dieron. Obviamente no les voy a poner todas las intervenciones porque si no, esto se haría interminable. Pero pues vamos a poner las que siempre son las que causan revuelo. Que son las de Lorenzo Córdoba y las de Ciro Murayama. Así que vamos a ver, amigas y amigos, la primera participación. La participación del consejero Ciro Murayama. Donde dice, es que hasta las computadoras se van a echar a perder. Palabras más, palabras menos, amigas y amigos. Corre video. De conformar el padrón electoral. Ese intento no fructificó. Todos los... Gracias. Muchas gracias, consejero Faz. Tiene la palabra el consejero Ciro Murayama. Como es sabido, el titular del Ejecutivo presentó una propuesta de reforma constitucional que desaparecía al Instituto Nacional Electoral y que, entre las medidas más ominosas, despojaba al INE de la tarea de conformar el padrón electoral. Ese intento no fructificó por una enorme movilización ciudadana en defensa de su democracia y de un árbitro autónomo y profesional, así como porque en ninguna de las cámaras del Congreso hubo la mayoría requerida para cambiar la Constitución. El Poder Legislativo fue así dique y contrapeso. Pero ante esa respuesta ciudadana e institucional, se presentó y votó con prisa, sin diagnóstico, sin debate ni deliberación abierta, es decir, sin práctica democrática alguna, el llamado Plan B que cambia leyes secundarias. El informe que hoy se presenta ante el Consejo General del INE evidencia que el Plan B, en lo fundamental, es contrario a la Constitución. Daña los principios de certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, legalidad y máxima publicidad que deben regir las elecciones. El daño mayor, directo, es a la ciudadanía y a su derecho al voto libre en las elecciones libres y auténticas que mandata la Constitución. Los cambios legales han sido apoyados por una mayoría simple en ambas cámaras. No se cuestiona la existencia de esa mayoría, sino que sin lograr ser mayoría calificada, sin poder cambiar la Constitución, esa mayoría simple atente contra derechos fundamentales. Y eso está prohibido en toda democracia constitucional. Hay que subrayarlo, la democracia no es la tiranía de la mayoría. Y en democracia toda mayoría y toda minoría son, por definición, efímeras. Por eso, una vez que se conquistan derechos humanos fundamentales, como el del voto libre y secreto, como las elecciones auténticas, no puede haber marcha atrás, aunque una mayoría coyuntural así lo pretenda. Pero ante eso estamos, una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas, comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática. Vamos a poner los puntos sobre las IES, amigas y amigos. A ver. Dice Ciro Murayama que está minando a la democracia. Dice que la democracia no es la tiranía de las mayorías. No, y tiene toda la razón. No es la tiranía de las mayorías. La democracia es el poder que ejercemos la mayoría a través de una participación que se llama voto. Ahora, lo vamos a poner en sus términos. Si ellos pusieron las reglas. Las razones por las que tenemos hoy el gobierno que tenemos y los legisladores que tenemos es porque ellos pusieron las reglas para que eso así fuera posible. ¿De qué se están quejando? Una mayoría, dicho sea de paso, castigada y olvidada por la gente que le dio trabajo a este cabrón, somos los que les estamos poniendo un hasta aquí, porque ya no podemos permitir que sigan robando y viviendo de lo lindo y disfrazando de cuidado democrático y preocupación por el ciudadano los intereses miserables y mezquinos que han imperado en el grupo en donde este cabrón se mueve. No nos hagamos tontos. Aquí en este espacio analizamos el tabulador salarial del INE. Ese cabrón que tenemos en la pantalla, Ciro Murayama, en 2020 tenía un salario base de 44,000 pesos, pero es que es muy poquito, 44,000 pesos. Pues tenía una compensación salarial garantizada de 4 veces su salario, es decir,
44,000 de salario base más 160 y tantos mil pesos de compensación. Digo, para que completarle su salario, pobrecito, ¿no? Quedaba en 200 y tantos mil pesos, menos impuestos, ya quedaba en números redondos en 160 y tantos mil al mes. Bueno. Y ellos no quieren que nada se toque, quieren que se quede todo como está. Por un lado te dicen, no, el INE sí se puede perfeccionar, se puede mejorar, pero cuando propones una mejora, lo cual implica que ellos tienen que ceder, ay, no quieren, y entonces dicen, ¡ay! ¡Antidemocracia! ¡Ay! ¡Dictadura! ¡Por Dios! Ojalá y tuviéramos oposiciones serias y funcionarios serios, porque están para el puro pitorreo. Y además exigiendo cosas que ya no se pueden sostener. No hay dinero ni vida que aguante a esta gente con sueldos gigantescos, prestaciones muy superiores a las de ley, y todavía se amparan para no bajarles la remuneración y salario y prestaciones. Ah, que a toda madre. No me gusta lo que hago, aunque sea ilegal, y me amparo. Y además otra cosa, ¿quién da el amparo? Un juez, dependiente del Poder Judicial. Entonces resulta que estas personitas saben que hay un artículo constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente. No es algo de ahorita, es algo que tiene muchos años. Y luego hay un juez que sabe lo que dice ese artículo de la Constitución, sabe que estas personas nunca debieron cobrar el salario que cobran y nunca debieron tener las prestaciones que tienen. Y de todos modos, a pesar de eso, les dan el amparo. O sea, les dan un amparo para que estos que han cometido ilegalidades no puedan ser cuestionados de violar la Constitución. Y ahorita de repente les nació el amor por la ley, que les crea quien no los conozca. Como presidente de las comisiones del Registro Federal de Electores y del Servicio Profesional Electoral, respectivamente, quiero dar cuenta de algunos daños que el llamado Plan B genera a la ciudadanía al afectar, por un lado, el trabajo de empadronamiento y por otro, al lesionar a las compañeras y compañeros que laboran en el INE con profesionalismo e imparcialidad. Desaparece la Junta General Ejecutiva, se mutila a las 32 juntas ejecutivas locales y se cancela sin un solo argumento racional, sin un solo dato de prueba y sustento a las 300 juntas ejecutivas distritales que hacen posible las elecciones a lo largo y ancho del país. Desde cada junta ejecutiva distrital, la vocalía del Registro Federal de Electores, junto con la Oficina de Seguimiento y Análisis, JOSA, como le conocemos en el INE, se encargan de actualizar todos los días el padrón electoral. Ellos coordinan el trabajo de los módulos de atención ciudadana de cada distrito, esos módulos donde se acercan cada día 120,000 ciudadanos y ciudadanos en el país a hacer trámites, a solicitar su credencial o a recogerla. Como todo el mundo sabe, la INE, la credencial para votar, es la llave para el sufragio, pero es en los hechos también la cédula de identidad ciudadana de más de 95 millones de personas mayores de 18 años en el país, porque ninguna otra institución del Estado es capaz de ofrecer ese servicio seguro, confiable y eficiente en todo el territorio. La reforma hecha a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el padrón y la cartografía electoral, porque tan importante es que cada ciudadano esté en el padrón como que su domicilio se encuentre debidamente georreferenciado, porque de eso depende identificar en qué casilla va a sufragar y por qué cargos de elección le corresponde emitir su voto. Del padrón y la cartografía se desprende a su vez el trabajo de definición de cuántas casillas habrá y dónde se instalarán. Afectar la actualización del padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable. En la reforma también se cancela el fideicomiso con el que se da mantenimiento y se renueva buena parte del equipo que se usa en los módulos de atención ciudadana. Ahora resulta, amigas y amigos, que a Ciro Murayama le preocupa los trabajadores del instituto. O sea, está diciendo que se van a mutilar y él ya está asumiendo que se les va a despedir. Suponiendo y violando los derechos laborales, dice. Ok. Suponiendo sin conceder que esto fuera cierto, la ilegalidad solo la puede declarar un juez y solo se podía declarar si el gobierno que va a abolir, a eliminar, a suprimir los organismos electorales estatales no les diera lo que por ley les corresponde. ¿Qué les corresponde? Su liquidación, su parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional. Aquí no hay reparto de utilidades, pero primas vacacionales. O sea, no hay ilegalidad si el gobierno los llega a liquidar conforme a lo que la ley mandata. Tal cual. Entonces, por ese lado, Ciro Murayama está mintiendo. No hay violación laboral porque eso lo tiene que dictaminar a fuerzas un juez. En primer lugar. Luego está diciendo
lo del Registro Federal de Electores, nos quiere espantar con el petate del muerto de que con el plan B ni siquiera va a haber casillas para ir a votar. ¿Se dan cuenta de la señora? Disculpen mi francés aquí, sí, pero es ya de noche este programa es para niños. La señora que está diciendo, perdón, pero decir, no, pues es que ni casillas se van a poder poner para que la gente vaya a votar. Perdón, pero es una pendejada. No tontería, no estupidez, no, pendejada. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque ¿en qué cabeza cabe que se va a implementar esta reforma, el famoso plan B, y se va a dejar abandonado a los estados? Algo así como que, pues es que como todo se va a federalizar, entonces nada más va a rifar el INE en la Ciudad de México, entonces quienes quieran votar y tienen que venir a la Ciudad de México. No, ya. Por Dios. No, hombre, y ahorita espérense, ahorita está hablando de los equipos de cómputo y todo lo que necesitan los equipos electrónicos en un módulo del INE, de esos a donde uno va a sacar su credencial de elector o hacer actualización de datos o cosas de ese tipo. Chéquense lo que dice, nada más, para que se pitorreen de la risa. Por la fobia a los fideicomisos, no se entiende que se nutre de recursos privados del servicio de autentificación que brinda el INE a la banca para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos. El INE no entrega ningún dato a los bancos, sino que ante consultas electrónicas responde si sí se emitió determinada credencial, confirma si el nombre está en nuestro registro y si la huella dactilar coincide. Se les dice sí o no, no se proporcionan datos y así se protege la identidad. Los bancos sí le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. ¿Qué? ¿Escucharon lo que acaba de decir? Va de nuevo esta parte. Es indignante lo que acaba de decir Ciro Murayama que hace el INE. Aquí, fíjense lo que está diciendo Ciro Murayama, que es súper preocupante, pero súper preocupante. Está hablando de un fideicomiso, ok, va. Pero fíjense lo que dice con respecto de los bancos. Pónganle mucha atención, amigas y amigos, porque es de verdad indignante que lo diga tan tranquilo. Chéquense. Por la fobia a los fideicomisos, no se entiende que se nutre de recursos privados del servicio de autentificación que brinda el INE a la banca para evitar que se suplante la identidad de los ciudadanos y se hagan fraudes contra de ellos. O sea, el INE provee de un servicio a la banca mexicana, o sea, a los bancos, Bancomer, Santander, Banamex, HSBC, Banorte, ICSE, Banco Azteca, todos los bancos, ok. El INE provee de un servicio a los bancos. El INE no entrega ningún dato a los bancos. Menos mal, ¿no? Menos mal que no le da ni mi dirección, ni mi código postal, ni nada, que a toda madre. Pero que sí les da, señor Ciro Murayama, que se me hace de muy poca madre, que digan que protegen nuestros datos, pero si un banco se los pide, sí dicen nombre, firma y huella dactilar. No se las quisieron dar a la Secretaría de Gobernación, pero sí se las dan a los bancos. Sino que ante consultas electrónicas responde si sí se emitió determinada credencial, confirma si el nombre está en nuestro registro y si la huella dactilar coincide. ¿Cómo ven? Confirma el nombre de la... Tú vas al banco y entregas tu credencial de elector. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el banco? No, pues confirma que tu credencial sea genuina, que sea original. Y luego el INE, vía consulta electrónica, le confirma si la credencial existe y si la huella dactilar coincide. ¿Y luego qué hacen los bancos? Se quedan con una copia de tu credencial de elector. Chéquense lo que sigue ahora. Se les dice sí o no, no se proporcionan datos y así se protege la identidad. A ver, si le dice sí o no, pero no se les dan datos. No se les dan datos, nada más estás confirmando nombre, firma y huella dactilar. Casi nada. ¿Qué se necesita para firmar, por ejemplo, un contrato? Muchas veces nombre, firma y huella dactilar. Pero no dan la dirección, no. Está bueno, no hay bronca. Los bancos sí le pagan al INE por ese servicio de confirmación y todo ese dinero de origen privado lo usa el INE para dar un servicio público a la ciudadanía en los módulos con equipos técnicos avanzados. Déjenme ver si entendí. Entonces, si un banco le pide al INE que confirme los datos de una persona, ni siquiera de un cuentaviente, de una persona que acude al banco y al quien le pide la credencial de elector, no nada más el INE le confirma, sí existe, y este es su huella dactilar. Y como mandan copia, pues también se ve la firma. Entonces, si hay una discrepancia entre la firma del plástico y la firma que está registrada en la base de datos del INE, pues también deberán de lanzar una alerta. Porque ahí podrían estar ante una credencial falsa.
Entonces, tú llegas al banco, te piden tu credencial de lector, hacen la consulta vía electrónica, el INE confirma nombre, huella dactilar y yo estoy seguro que incluso la firma. Sí, porque si hay discrepancias en eso, pues aguas, ¿no? Y luego además, dice Ciro Murayama que los bancos le pagan al INE por hacer esas consultas. Si lo decimos en palabras frías, el INE durante años ha estado vendiéndole nuestra información a los bancos. No de que el INE haga un paquete y se lo entregue al banco. Así no. Pero sí de que si el banco le pregunta y entonces, y esta persona, sí, le confirma el dato. Y entonces el banco ya tiene un dato mío. Ya tiene mi nombre, ya tiene mi huella dactilar y ya tiene mi firma. Y una credencial copia de la credencial del INE. Y uno tranquilo, confiadamente va y lo da. Pero lo que no sabíamos, amigas y amigos, es que los bancos le pagan al INE para confirmar la veracidad de esa información. Luego entonces, cuando el banco tiene en sus manos esa información fidedigna que es de nosotros, entonces, ¿qué les impide a los bancos? Y ya ha sucedido, y seguramente a todos los que estamos aquí así nos pasa, de repente nos llaman de bancos con los que no tenemos contacto, que a vendernos seguros y ofrecernos tarjetas de crédito y ofrecernos N cantidad de cosas. Y Ciro Murayama lo dice tan tranquilo. Pero esa lana nos sirve para atender a los ciudadanos como se merecen. ¿Neta? Acuérdense que cuando estaba en la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quiso hacer un registro único poblacional y enriquecer los datos de la CURP y que la CURP ya fuera nuestra identificación oficial. Ya no credencial de tal, credencial de tal, credencial de tal. Sino que ya todo esté en el mismo lugar. Y entonces la CEGOP con Olga Sánchez Cordero se puso a evaluar cuál es la institución que tiene el registro más completo de ciudadanos, el INE. Se lo pidieron al INE y le dijeron a la CEGOP, no te vamos a dar porque estamos protegiendo los datos. Pero si un banco te los pide y te paga por eso, entonces sí se los das. Perdón, pero eso es de muy poca madre. Pero eso se pretende desaparecer. ¿No que su objetivo era ahorrar recursos públicos? Más bien se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano. Además, la reforma quiere que los módulos del INE se muevan preferentemente a espacios como oficinas gubernamentales. ¿Ahí se van a resguardar debidamente los datos sensibles de la ciudadanía? Me temo que no. Aquí también el señor Murayama está diciendo que el INE es la institución más confiable. Y si es la institución más confiable, ¿por qué cuando ellos mismos hicieron la encuesta, esta reflejó que más del 90% de los encuestados querían reforma electoral? No, sí, súper confiables, ¿eh? Por otro lado, al desaparecer las 300 juntas ejecutivas distritales y mutilar a las 32 juntas ejecutivas locales, se despide prácticamente al 85% de quienes hoy integran el Servicio Profesional Electoral Nacional. Cada funcionaria y funcionario del servicio llegó a su cargo por concurso público. Se somete al programa de formación y capacitación de forma permanente y cada año se somete a evaluación. Son funcionarios probos y probados. Los frutos de su trabajo ahí están: padrón actualizado de amplia calidad y cobertura, casillas instaladas una y otra vez, conteo pulcro de votos en todas las elecciones, en suma, comicios auténticos. Y a pesar de que si algo funciona bien en México son las elecciones, la propuesta de la mayoría es despedir sin ningún análisis de su trabajo y desempeño, sin ningún estudio, solo por capricho y consigna, a los profesionales que hacen posibles las elecciones auténticas. O sea que según Ciro Murayama, de la nada se van a despedir a 85 de cada 100 funcionarios electorales, dando a entender de que todos ya se va a manejar desde la Ciudad de México, donde está la sede nacional del Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿se dan cuenta del tamaño de este engaño? 85 de cada 100 funcionarios van a ser despedidos. Y ya no va a haber casillas. Y el ciudadano no va a saber dónde emitir su voto. Bueno, hasta aquí el del lenguaje de señas está con cara de... Dices, no manches. Bueno, ya que termine el señor Murayama. Esa afectación a la estructura del INE viola el artículo 41 constitucional, que señala que los órganos ejecutivos y técnicos del INE contarán, cito la Carta Magna, con personal capacitado necesario. Al despedir injustificadamente, violan también los derechos laborales. Muy preocupado por los derechos laborales, y vuelvo a lo mismo. Una violación laboral solo puede ser dictaminada por un juez laboral, no por un burócrata que está acostumbrando a ganar un chingo de dinero y que está bien enojado porque no va a poder cumplir lo que les prometió a los que se quedan.
La reforma, asimismo, lastima los derechos de las compañeras y compañeros de la rama administrativa, yendo una vez más en contra de la Constitución. Las relaciones laborales de esos trabajadores del INE con el Instituto deben estar reguladas por el Estatuto, dice la Constitución, y el Plan B señala lo contrario. Por la gravedad del contenido del Plan B, es necesario acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la atribución legal que interponga las controversias constitucionales necesarias para evitar un daño mayor e irreversible a la democracia mexicana. Gracias. Uf, qué fuerte. Bueno, de aquí vienen otras intervenciones. De hecho, la que sigue, la consejera... Ay, ¿cómo se llama? Espera. Ahí está. Dania Rabel Cuevas empieza a hablar de lo de los derechos de las mujeres y la protección de los derechos. Háganse de cuenta que viene el Plan B y le den la madre a todo lo que tiene que ver, según esta consejera, con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos de las mujeres y respeto a la equidad de la contienda electoral. Ya. O sea, la democracia va a valer 3 kilos de... ¿Ya saben qué? Todo se va a ir a la goma y este país se lo va a llevar a la fregada. Punto. Pero luego vienen intervenciones con un poquito más de sentido común.